Buenas noches, ingeniero. A continuación le mostraré primeros auxilios en caso de una electrocución. En este caso puede ser por trabajos en líneas de alta tensión o a su vez puede ser por tareas simples del hogar, como puede ser el arreglo de un tomacorriente, de una lámpara o viceversa. Son primeros auxilios que se pueden realizar una persona que recibe una descarga eléctrica. A continuación veremos los primeros auxilios que tendríamos que tomar al principio de que una persona llegue a su descarga eléctrica. Esto se puede tomar por varios medios. Primero sería el desconectar o cortar la fuente de energía directamente para que así evitar que siga fluyendo la energía alrededor del cuerpo. La otra también puede ser tratar de separar el cuerpo de la línea eléctrica y, y también podemos tener medidas a tomar y qué no debemos hacer. Las medidas que tenemos que tomar son desconectar la corriente eléctrica, separar a la persona del contacto directo con el aparato que haya originado la descarga eléctrica mediante un objeto aislante, puede ser madera, caucho o ropa aislante si es que se tiene, si no se ha podido desconectar la corriente, obviamente. En caso de que se desmaye, tenemos que colocarlo teniendo tendido sobre el suelo, comprobar si está todavía consciente, dándole pequeñas palmadas en la cara, y si está inconsciente y no respira, proceder con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. También tenemos que cubrir la quemadura con un paño limpio y trasladarlo a un centro asistencial. Lo que no tenemos que hacer es tocar al afectado mientras siga en contacto con el objeto que produce la descarga, esto para evitar que la corriente se propague por nuestro cuerpo directamente. Tenemos choque eléctrico y los primeros auxilios. Anteriormente mencionados, estos serían los primeros auxilios, el dar reanimación cardiopulmonar. El peligro de sufrir una descarga eléctrica depende, dada la actividad que se esté realizando, puede ser en el trabajo o en el hogar. Dependiendo de esto, tenemos que averiguar el recorrido de la corriente por el cuerpo y así poder brindar primeros auxilios. Estas descargas pueden causar quemaduras o a su vez no dejar ninguna marca visible en la piel. En la causa de quemaduras puede ser por trabajos en alta tensión, en líneas energizadas que superen los 220 voltios, y en el caso de no dejar ninguna marca, puede ser en instalaciones eléctricas domiciliares, como puede ser el uso de 110 voltios, y que es en el caso de tomacorrientes y boquillas. Esto no nos puede dejar ninguna quemadura visible, sino un pequeño hormigueo en la piel. Las precauciones que tenemos que tomar es no tocar a la persona lesionada que todavía está en contacto con la corriente. Esto obviamente para evitar que la corriente se propague por nuestro cuerpo. Tenemos que llamar al 911 o el número de emergencia local si la quemadura la provocó un cable de alta tensión o un rayo. Todo esto para levantar, se podría decir, cartas en el asunto. También no tenemos que acercarnos a los cables de alta tensión hasta que no corten la electricidad. Los cables de electricidad aérea no suelen tener aislación. Tenemos que tenernos al menos a 20 pies, unos 6 metros de distancia y más lejos si los cables hacen puente y chispas. No mover a una persona que tenga una lesión provocada por electricidad a menos que haya un peligro inmediato. Todo esto para evitar que sufra más lesiones o que se pueda empeorar la situación. También tenemos que buscar atención médica de urgencia
Tenemos que llamar al 911 al número de emergencia local si la persona lesionada presenta los siguientes: quemaduras graves, confusión, dificultad para respirar, problemas con el ritmo cardíaco, un paro cardíaco, dolor o contracciones musculares, convulsiones, pérdida del conocimiento. Y cuando tenemos que llamar al servicio de emergencias, si una persona está inconsciente, tiene dolor en el pecho, problemas para respirar, presenta una lesión, quemadura grave, sufre una convulsión, ha recibido una descarga eléctrica, súbitamente no puede mover una parte del cuerpo, sufre de parálisis y si una persona intenta suicidarse o es atacada. Los primeros auxilios que tenemos que brindar a una persona en el caso de que sufra una electrocución es lo primero que tenemos que realizar es desconectar la fuente de electricidad, si esto es posible. De lo contrario, tenemos que buscar un objeto aislante hecho de cartón, plástico, madera, todo esto con la finalidad de alejarlo de la fuente a la persona lesionada y también a nuestra vez de nuestra persona misma, ya que si la topamos directamente mientras sigue energizada la línea, podemos sufrir nosotros también quemaduras o incluso hasta la muerte. Tenemos que comenzar con la reanimación cardiopulmonar si la persona no muestra signos de circulación, como respiración, tos o movimientos. Todo esto para evitar su fallecimiento y poder tenerlo un poco más con nosotros hasta que llegue la ayuda médica. Intentar evitar que la persona lesionada tome frío. Tenemos también que colocarle un vendaje limpio si es que se presenta algún rastro de quemaduras, con vendaje de gasa estéril. Si tenemos esta mano o si no, con un trapo limpio si no tenemos ninguna de la anteriormente mencionada mano. No tenemos que usar toallas ni mantas porque las fibras sueltas pueden quedar pegadas en las quemaduras de la piel y esto se dificultaría más al momento de tratar dicha quemadura. Hay casos severos en los que la persona sufre de quemaduras severamente fuertes, esto tenemos que evitar tocarlas directamente, tratarlas de cubrir con gasas o un trapo limpio sumamente estéril para evitar infecciones y evitar también que estos puedan dejar residuos de pelusas o hilos sueltos y así poder dificultar el trabajo a los paramédicos. También tenemos que tener en cuenta que en el caso de convulsiones tenemos que tratar de controlar las convulsiones. En el caso de un paro cardíaco también tenemos que hacer la reanimación cardiopulmonar, todo esto para hasta que llegue la ayuda médica. Si sufre quemaduras graves, tenemos que principalmente cubrirlos con un trapo limpio o gasas, tratar de esterilizar la herida para evitar infecciones. Si tiene problemas con el ritmo cardíaco, tenemos que tratar de estabilizarlo eh, con los primeros auxilios previamente mencionados. Si sufre pérdida del conocimiento, tenemos que cerciorarnos de que la persona siga respirando, caso contrario tenemos que empezar con la reanimación. Esto sería todo por los primeros auxilios. Muchas gracias por su atención.